Qué bueno estar en este momento con ustedes, queridos hermanos, me alegra. Bueno, ya casi en la recta final de este año, quizás como ustedes lo saben, ¿verdad? Un año muy, pero muy diferente, pero bueno, podemos ver a Dios, aún en medio de las cosas difíciles, Dios sigue trabajando, Dios sigue estando pendiente, a Dios no se le ha escapado nada. Y yo quiero que hoy usted me regale estos 15 minutos para poder compartir la palabra del Señor, este, para poder tener ese tiempo que el Señor nos regala, poder acercarnos a su palabra. Y yo sé que quizás usted en este tiempo ha pasado algunos momentos muy difíciles. Hoy tuvimos la bendición de poder reunirnos con los pastores, y no solo con los pastores, sino con las familias pastorales. También que Dios bendiga aquel equipo de apoyo que hoy nos estuvo ayudando también. Y fue interesante poder escuchar la situación de otras iglesias también, poder ver lo que está pasando en nuestras iglesias a través de la zona. Y fue tan lindo también ver que ellos trajeron a sus hijos. Y bueno, fue un momento muy bonito, ya casi 9 meses después de no verlos, ¿verdad? Pero también cada uno de ellos tiene su historia, cada uno de ellos ha pasado durante este tiempo de pandemia momentos difíciles. Las iglesias hoy en día compartíamos nosotros. Muchas veces nosotros como pastores hemos hablado sobre la fe y hemos predicado sobre la fe y hemos hablado sobre la confianza en Dios y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero en estos días nos ha tocado hacer muy nuestras esas palabras, y viendo que nuestras casas de adoración estaban cerradas dentro de tantas cosas, ¿verdad? Y hoy quiero compartir un pasaje que es un pasaje que muchas veces nosotros en medio de lo que pasamos nos sentimos tristes por muchas cosas, ¿verdad? Pero este pasaje nos enseña que en algún momento hay otras personas que están pasando tiempos más difíciles que nosotros. Y ese pasaje se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Muchas veces nosotros leemos los títulos que algún traductor de la Biblia, por lo menos Casiodoro de Reina y Valera, u otros más, Scofield, Wright, entre otros, hacen de división a los pasajes de la Biblia y hacen división a algunas cosas. Y por lo menos en la Reina Valera, 1960, el capítulo 5 comienza con esta parte en negrita, dice el paralítico de Betesda, ¿verdad? Es lo que ellos tratan de dividir esta porción, el paralítico de Betesda, en los primeros versículos del capítulo 5. Pero si yo pusiera ponerle quizás un nombre a este capítulo, yo le pondría quizás la carrera más triste de la historia. Querido hermano, sí, es que cuando usted viene y se acerca al capítulo 5 de Juan y usted ve lo que está pasando ahí, usted dice, qué cosa más difícil. Quizás en esta noche Dios le pueda a usted regalar algo y salir agradecido a través de esta enseñanza de tantas cosas que muchas veces nosotros nos quejamos, pero al ver esto que está sucediendo en este pasaje, usted dice, Señor, gracias porque seguimos viendo tu mano a través de todo. En el capítulo 5 de este pasaje vamos a leer, y dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En eso yacía una multitud de enfermos. Oiga la clase de personas que yacían en esos 5 pórticos. Dice así: habían ciegos, habían cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ahí mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Versículo 7: Señor, le respondió aquel enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda?
y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos vas a permitir compartir este momento en tu palabra. Gracias, oh Dios, porque has sido bueno, porque nos has bendecido. Gracias, oh Dios, porque vemos tu mano momento a momento en nuestra vida. Aquí ponemos esta palabra que nos vas a regalar en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se dice qué estaba sucediendo. Bueno, había una de las fiestas, dice la palabra de Dios. Recuerdan que los judíos celebraban 3 grandes fiestas y esta era una de ellas en aquel momento. En ese pasaje que acabamos de leer vemos 2 historias pero muy interesantes, y una es la de esas personas que se encontraban ahí frente al estanque, queridos hermanos. Esas personas que tenían una situación difícil, esas personas que estaban pasando un momento muy difícil, pero el asunto era trascendental. Lo que sucedía en aquel momento era algo impresionante. De vez en cuando dice que bajaba un ángel y agitaba las aguas, y el primero que llegase a las aguas era sano. Imagínense, queridos amados, yo por eso les decía primero, yo le pondría a esta hermosa pasaje la carrera más triste de la historia. Imagínense esas personas, queridos amados, esperando que las aguas fuesen agitadas para poder quien primero pudiese llegar a aquel estanque. La palabra de Dios nos dice que habían multitud de enfermos. Bueno, nos narra ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Imagínense ese estanque. No era el mar de Galilea que se encontraba en aquel momento, no era un estanque inmenso, era un estanque un poco pequeño, pero había muchas personas ahí cerca del estanque esperando el momento indicado, esperando el momento adecuado, esperando el agua ser agitada para poder descender y ser sano. Qué triste la vida de estas personas, qué triste el momento de aquellas personas. No se sabe cuánto tiempo pasaban esas personas en este lugar, no se sabe cuánto momento pasaban ahí. Recuerda que los judíos practicaban varias fiestas: la Pascua, el Pentecostés, el Purim también. Eran fiestas que ellos normalmente practicaban de tiempo en tiempo. Y aquel estanque, el estanque Betseba, ese estanque que ha sido también excavado en ese momento al área norte también del templo, que Juan menciona en aquel momento, ese estanque tenía algo importante para la vida de aquellos que estaban ahí. Ahí muchos habían recibido sanidad de una u otra manera, pero es interesante cómo el escritor, recuerde que Juan se dice que es uno de los evangelios más completos, porque Juan viene y recopila lo que dice Mateo, Marcos y Lucas y hace un evangelio más completo, y usted puede observar y hacer un estudio de este evangelio. Pero este evangelista viene y pone el ojo sobre una persona que la Biblia narra que tenía 38 años de estar enfermo. Ese hombre tenía una enfermedad, pero era una enfermedad bastante interesante. Este hombre era paralítico. Entonces este hombre no tenía las condiciones para poder correr, para poder descender y llegar primero al estanque. No me imagino un ciego chocando entre ciegos. Me imagino en aquel momento a los cojos chocando unos a otros para ver quién llegaba primero a poder recibir el milagro de sanidad. Quizás, hermanos, si usted en este momento tuviera esa posibilidad, usted fuese el primero que estuviera haciendo fila cerca del estanque para poder tocarle, para ver si puede ser sano de su enfermedad. Si nosotros tuviéramos el momento del día de hoy para poder recibir la sanidad, hubieran muchas personas esperando ese momento. Imagínense la multitud que había ahí. Pero el evangelista, este hombre, el discípulo, viene y pone los ojos sobre un hombre.
un hombre un poco diferente. Y no solamente el evangelista pone los ojos sobre él, sino Jesús pone los ojos sobre él. Un hombre el cual tenía 38 años de estar en esta condición. 38 años de ser paralítico. Y lo que había en el corazón de él era tristeza en aquel momento, porque el Señor Jesús viene y se le acerca y le hace una palabra. Mire, vemos muchas sanidades de parte del Señor Jesús a lo largo de la palabra. Vemos muchos, cómo el Señor sana de una u otra manera. Allá en cierto momento, Naamán viene y con su lepra se consume en el río y es sano de su lepra. En aquel momento también vemos cómo la suegra de Pedro es sana de su enfermedad. En aquel momento vemos cómo Lázaro es resucitado. Y vemos la mujer de flujo de sangre como es sanado. El Señor hace muchos milagros, pero este milagro también viene y lo efectúa de otra manera. Y aquel hombre en medio de su condición viene y le pregunta al Señor Jesús, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? Es la pregunta que el Señor viene y le hace en los primeros versículos a este hombre. Y ese hombre viene y exclama una respuesta de su corazón. Después de 38 años de enfermedad, ese hombre viene y le dice la verdad, lo que está sucediendo en aquel momento. Y viene y dice, mira, Señor, mira lo que está sucediendo. Tengo un problema muy grande. El problema es que soy paralítico. Y entre tanto que yo bajo, cuando el ángel se agita las aguas, otro se me adelanta. Otro gana mi milagro. Qué increíble ver cómo ese hombre añoraba un milagro, pero no podía recibir ese milagro. No podía recibir ese milagro por el problema el cual había en la vida de él, que era una enfermedad la cual no le permitía llegar antes al agua que los demás compañeros. Qué difícil. 38 años de soledad, 38 años quizás esperando ese milagro, 38 años muy difíciles para la vida de este hombre, pero le aparece el Señor Jesús con el deseo de poder regalar un milagro. Y ese hombre no tiene necesidad de bajar al agua para poder recibir el milagro el cual el Señor viene y le regala en aquel momento. Yo quiero decirle algo también a usted en esta noche que me está escuchando. Yo no sé usted, si usted hoy tuviera la oportunidad que aquel hombre tuvo, de estar cerca de un estanque para poder recibir el milagro de su vida. Pero usted sabe que hay un milagro más grande que el que este hombre pudo recibir. E incluso el Señor Jesús más adelante viene y le dice, vete y no peques más, no vaya a ser que si tú pecas te acontezca algo peor. El regalo más grande que usted y yo podemos tener, queridos amados, y más ahora que pienso que se acerca a esta preciosa época en el cual nosotros los cristianos y muchas personas en el mundo celebran el nacimiento del Hijo de Dios, es el regalo de la salvación. Este hombre, para él, después de 38 años, el regalo más grande era poder caminar. Pero el regalo más grande que se va a celebrar en estos días es el regalo del Hijo de Dios, el regalo del Señor de señores, del Rey de reyes, el cual vino a este mundo, habitó entre nosotros, caminó con nosotros también, con el deseo de que usted y yo entreguemos nuestra vida a Él y podamos experimentar la vida eterna. Tal vez tú estás orando a Dios y tal vez no tengas el problema que este paralítico tenía en aquel momento. Tal vez uno tenga los problemas que tenían los cojos que se encontraban ahí frente a aquel estanque también. No tienes el problema de ceguera que tenían aquellos hombres que se encontraban ahí también y mujeres esperando este milagro. Tal vez tu problema ahorita sea muy diferente. Quizás el COVID te alcanzó. Quizás no tienes trabajo. Quizás tienes un problema de salud el cual te está quebrantando. Yo quiero decirte en este momento que el Señor obró en aquel hombre un milagro y el Señor también hoy en día puede obrar un milagro. Pero más que eso, el milagro más grande que el Señor pudo obrar en la vida de este hombre es el deseo de darle la salvación y vida eterna, querido amigo. Querido hermano que nos escucha y tú, querido amigo que quizás estás escuchando esta enseñanza, el mayor regalo que nosotros podemos experimentar es el regalo de la salvación.
Y ese regalo de la salvación solamente lo encontramos en Cristo. Ese regalo de la salvación solo lo encontramos en el Señor. La palabra del Señor declara en aquel libro tan precioso que dice así en el versículo 3:16 de este mismo libro: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo primogénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínate que Dios te amó tanto, que Dios nos ha amado tanto, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que nosotros podamos creer en él y tener vida y vida eterna. La palabra de Dios declara que hay una vida con Cristo y una vida sin Cristo también. Ok, tal vez tú estés esperando un milagro financiero en este momento. Tal vez tú estés esperando un milagro en algún problema de enfermedad en este momento. Pero quiero decirte que el Señor hoy quiere hacer un milagro más grande que esas cosas. Sí, más grande que esas cosas, y es poder darte la vida eterna. Y la vida eterna solamente la puedes encontrar en Jesucristo. Yo te animo en esta mañana, en este momento, que estés escuchando esta enseñanza, para que tú puedas reconocer tu condición. Y si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, sigue adelante, comparte el evangelio de Cristo y sigue esperando los milagros del Señor Jesucristo. Dios sigue trabajando, Dios no se ha olvidado de ti, Dios está contigo en el camino. Y si tú no le has entregado tu corazón al Señor Jesús, yo quiero decirte en esta noche que Dios quizás puede obrar el mayor milagro en tu vida en este momento, que es darte la vida eterna, Aquel hombre ni siquiera reconoció quién era el que le había sanado en aquel momento. A la gente le preguntaron, los fariseos andaban tras Jesús y él dijo: no sé quién me ha sanado. Tiempo después encuentra al Señor Jesús y él se da cuenta quién pudo operar la sanidad en su vida, la cual él añoró durante 38 años. Yo quiero decirte a ti, querido joven, querido niño, querido adulto que nos estás escuchando, hoy el Señor quiere operar una sanidad en tu corazón, y es por medio de la vida eterna. Reconoces que necesitas del Señor, necesitas pasar una Navidad diferente y entender por qué nosotros celebramos con mucho deseo y con mucho amor el nacimiento del Hijo de Dios. Hoy quiero pedirte que puedas abrir tu corazón y entregarle tu vida al Señor. Muchas gracias, que tengas buenas noches y que Dios te bendiga. Quiero decirte lo siguiente: a ti que me estás escuchando también, algunos hermanos se inquietaron, hermanos, si usted es parte de nuestra iglesia, se inquietaron porque nosotros en el mes de enero vamos a estar viajando a Panamá, y hablamos de que como este año no estuvimos recolectando ofrendas para los niños y para poder llevar un regalo y para poder hacer algo allá en Panamá como normalmente lo hacemos, algunos hermanos se inquietaron también. Quiero decirte que vamos a dejar a alguien encargado. Si tú fuiste tocado en la enseñanza del domingo o en esta noche tú estás presente en cuanto a eso, nuestra hermana Yanira va a estar ahí recolectando un regalo para un Nové, para poder bendecir en el mes de enero con un regalo a esta comarca la cual vamos a visitar. Muchas gracias, amado. Que el Señor te bendiga y siga adelante en este tiempo tan precioso.